porque yo subí mucho la voz y se me reventó una cuerda vocal. Se me revienta la cuerda vocal y me tocó una operación. Luego un mes sin hablar, no podía ni siquiera emitir un sonido por la garganta porque me fui a tratar de parar esa... Representante, gracias por acompañarnos hoy en el tiempo en Politiqueando, en el relanzamiento de un formato que hemos tenido en la sección política hace varios años, pero lo estamos relanzando. No, usted, de verdad, muchas gracias por la invitación. La primera vez que entro al tiempo y estoy feliz, ver cómo trabajan y lo histórico que es este periódico, de verdad, un placer estar acá. No, y le pido disculpas, usted y yo nos conocemos ya hace 7 Y usted años. no me había invitado nunca. Nunca le había invitado a tomarse un tinto acá. Pero bueno, no, comienzo preguntándole por un tema muy sensible y es un divorcio. A mí me llama la atención que usted es la autora de la ley Del divorcio libre. divorcio libre en Colombia que permite uno separarse por la voluntad solo de una de las partes de los cónyuges. Y ustedes están en un divorcio que no ha sido como tan fácil. ¿Qué ha pasado ahí en ese divorcio de la Alianza Verde? Bueno, primero hablemos de mi proyecto porque es demasiado lindo. Es un proyecto que construimos desde hace muchísimo tiempo con las mujeres en el Congreso de la República y con las mujeres de mi UTL, que busca realmente es que estos divorcios no se hagan en nuestro país de manera tan traumática, con unos tiempos tan extensos, porque antes de mi ley se suponía que uno tiene que esperar para demostrar 2 años de no convivencia para poder separarse, y con esta ley que por fortuna lo aprobó casi por unanimidad el Congreso de la República, pues con la voluntad de una de las solas partes se puede hacer, y esto nos va a reducir costos, tiempos, traumatismos, violencia intrafamiliar. Entonces, muy contenta. Y en esa lógica, al interior de mi partido, pues la apuesta es un divorcio tranquilo. Hemos tenido unas diferencias que son muy evidentes en la opinión pública, y para nosotros ha sido complicado tener que convivir digamos, con esa parte del partido que está tan a favor, sin discusión alguna, del gobierno de Gustavo Petro. Hemos solicitado en múltiples ocasiones que por favor nos vayamos a la independencia, que tuviéramos un poco más de crítica hacia el gobierno. Ha sido imposible, 2 años rogando, pues no se dio, ya nos tocó optar por el divorcio libre. Claro, pero ¿cómo va? No ha sido tan libre. Veníamos de unos días en que al parecer sí, luego las cosas se complicaron el viernes anterior y terminaron aplazando la decisión. ¿Qué ha pasado en ese divorcio? Como en la vida real, los divorcios nunca son fáciles y hay terceros que buscan que no se divorcien, que podamos entablar conversaciones. No ha sido fácil. La decisión es bastante importante, no solo al interior del partido, sino yo creo que para el país como tal. Entonces, vamos con calma. Se pasó para el 31 de marzo y esperemos que estén los votos, pero sobre todo que se den los mejores términos, pues, que creo para los miembros de la Alianza Verde. La idea es crear un nuevo partido y con ese partido ir a jugar en el 26, pero eso no significa que desde ya vamos con Claudia López en el 26. Esa es una de las discusiones que tenemos quienes presentamos la firma de la decisión, precisamente porque hay algunas personas que quieren apoyar a otros, por ejemplo, a Sergio Fajardo, por ejemplo. Digamos, hay muchas opciones. Y no necesariamente queremos quedar atrapados con una candidatura de Claudia López. Entonces, esa es una de las discusiones que se están dando al interior de los miembros que piden la decisión, y por eso se tuvo que aplazar. Claro, ¿y usted con quién iría? ¿O todavía no lo ha meditado? Todavía no, yo cometí un error garrafal en las últimas elecciones, entonces deme tiempo para pensar porque, o sea, al perro no lo capan 2 veces. Claro, yo le quiero preguntar, veníamos hablando de la ley. ¿Por qué es tan difícil que a veces en el Congreso salgan leyes que realmente a los ciudadanos sí nos beneficien? Uno ve un montón, créame que yo a veces veo ese orden del día y yo digo, ¿qué es esto? Eso no lo entiende nadie, que el homenaje a la banda de yo no sé qué municipio, pero ¿por qué no nuestros congresistas no tramitan este tipo de leyes como el divorcio libre o la ley del ruido de un compañero suyo? Bueno, primero, digamos, cada congresista es libre de presentar la iniciativa que considere pertinente y necesaria para el grupo de población que lo identifica. Yo
pues digamos he presentado Divorcio Libre, soy la autora de la Ley de Cultura Ciudadana, de regulación de la pólvora, y mi mayor orgullo es mi ley que busca, que ya es ley obviamente, es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos en niños, niñas y adolescentes. Entonces, pero cada quien define. Si yo estuviera, no sé, en la costa y para la costa fuera absolutamente necesario por el tema cultural el homenaje al sombrero volteado, pues lo presentaría. Pero mi público, mis votantes, me piden es otro tipo de leyes y claramente no es un sombrero volteado o un carriel o cosas por el estilo. Entonces, hay congresistas para todo, así como en la sociedad. El Congreso representa exactamente lo que es la sociedad colombiana, entonces acá hay de todo. Claro, antes de irnos al Congreso, tenemos unas fotos y una de ellas es de su profesor, Antanas Mockus. Cuéntenos usted cómo se vuelve mocusiana y cómo entra a la escuela, a esa escuela mocusiana que es un poco lo que vemos hoy en Desaula Verde y de los que hoy se quieren ir a la Alianza Verde. Pero Antanas Mockus, ¿qué significa para usted? Como literal, mi profesor, mi maestro ha sido prácticamente el único jefe que yo he tenido en toda mi vida. Una persona, yo llegué porque llegué a hacer las prácticas en Visionarios. Mi sueño nunca fue entrar a la política. Quería ir a hacer un voluntariado. Estaba mirando unas opciones en Ruanda y en otros países, pero resulta que para poder hacer ese voluntariado me tocaba esperar como 6 meses más, y mi mamá me dijo, usted vagando no se me queda en la casa esperando presentarse. Entonces me dijo, busque unas otras opciones. Entonces me llamó mucho la atención la pasantía en Corpo Visionarios, porque era temas de cultura ciudadana, transformar los comportamientos. Entonces me pareció interesante, me metí y me quedé. Y puntos, ya. Y ahí, no, imagínese que era muy chistoso porque yo no hablaba en público, detestaba hablar en público. Cuando yo hacía exposiciones en la universidad, me iba corriendo para atrás, y a veces quedaba prácticamente detrás del tablero porque no me gustaba hablar en público. Y Antanas, de un momento a otro, me fue diciendo en una reunión, estoy como, asuma usted, explique ustedes, y yo, Pepe, pero. Y entonces él me obligó, me impulsaba a veces con zanahoria, a veces con garrote, pero pues me impulsó a que coordinara las juventudes en su momento de la Ola Verde. Hay una película muy linda que se llama La Vida Sagrada, que es un documental donde muestra un poco el trabajo en 2 esferas, Antanas Mockus en los micrófonos, en las tarimas, y yo abajo en la calle, consiguiendo el voto el 1 a 1. Entonces, Antanas para mí siempre es y será un referente importante en mi vida, y creo que en la de millones de colombianos. Claro, ¿y cómo está hoy el profesor? Lo último que supimos fue la carta que envió cuando se fue de la Alianza Verde, cuando ya varios de los miembros resultaron salpicados en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo, y él dice, no, yo con esto sí no voy más. Pero ¿cómo está él hoy? El profe está apartado de la vida pública y política por razones de salud. Está concentrado realmente es en eso. Un Parkinson no es nada fácil. Las personas que han vivido con personas que tienen Parkinson en su familia no es nada fácil, entonces está concentrado más en su salud que en la vida pública. Claro, ¿y cuál es la mayor enseñanza que le dio el profesor, y que usted hoy esté en el Congreso, en este Congreso tan difícil, y que el profesor, que usted diga, uy, esto me lo enseñó el profesor y lo voy a aplicar, que se acuerde mucho en estos momentos tan complicados? 2010, elecciones presidenciales, y ya para primera vuelta estaban Antanas y Juan Manuel Santos. Entonces empiezan los rumores de que posiblemente hubo fraude en las elecciones y que no coincidían los C14 y los C26. Entonces nosotros éramos un grupo de jóvenes gigante. Entonces decíamos, no, vamos a protestar, no, vamos a denunciar esto. Petro, en su momento, que también fue candidato presidencial, se unió a las críticas, y era fácil levantar la voz y gritar fraude. Pero Antanas nos dijo, no hay fraude, y si hay dudas, siempre es mejor creerle a las instituciones. No me voy a ir en contra de las instituciones porque son los pilares del Estado Social de Derecho. Nos quedó un sinsabor en su momento porque nosotros realmente estábamos molestos por lo que estábamos viendo frente a los C14. Sin embargo, hoy
que estamos viviendo un momento de crisis, como vemos un presidente que trata de legitimar las instituciones, de señalarlas, de violentarlas en algunos casos. Me acuerdo de las palabras del profesor Antanas Mocos en el 2010 y digo, a veces a uno no le puede gustar las decisiones de la Corte, del Consejo de Estado, lo que sea, pero son las instituciones y hay que respetar sus decisiones, nos guste o no. Claro. En el Archivo del Tiempo hace unos años, me acuerdo, yo busqué plebiscito por la paz y empiezo yo a bajar a buscar una foto a ver con qué ilustraba una nota y me encuentro con una foto con dos personas abrazándose y yo la conozco, se me hace conocida y resultó ser un poquito más joven, pero a ver, yo toda la vida he creído en que tenemos que buscar la manera de no matarnos en la vida. De hecho, decido entrar al Congreso de la República y yo solamente tengo un tatuaje, Mateo, y es este: la vida es sagrada. Solamente tengo un tatuaje y es ese. Porque realmente creo que hay que trabajar y apostarle a que las diferencias las solucionemos a través del diálogo, que creo que es posible pensar diferente sin la necesidad de tildarnos como enemigos. Y esa siempre ha sido mi apuesta. Cuando mi familia, mi mamá policía, mis abuelos policías, todo el mundo. Entonces yo sé lo que es poner muertos en este país. Yo sé lo que es que a usted lo llamen de chiquito y le digan sálgase del salón porque mataron a su papá. Entonces sí creo que había que apostarle al proceso de paz. Y Antanas decía, es mejor equivocarse apostándole a la paz que acertar apostándole a la guerra. Y esa siempre ha sido también mi apuesta. Cuando perdimos el plebiscito, ustedes no saben, creo que ha sido como la única vez que he estado deprimida. Duré 2 días sin salir de la cama llorando. O sea, ¿cómo es posible que la gente no entienda que se les está dando la oportunidad de avanzar y de no matarnos y de solucionar, de resolver nuestros problemas y el conflicto armado, y la gente vote no? Entonces me puse a pensar qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo, qué puedo hacer yo. Yo sabía que iban a venir marchas, pero también siempre me he movilizado y sé que las marchas se agotan. La primera, listo, multitudinaria; la segunda más o menos; la tercera ya es terrible. Entonces yo dije, no, hay que hacer algo duro. Me puse a averiguar lo que se había hecho en España en su momento en la Puerta del Sol, en una protesta, y dije, me voy a montar un campamento por la paz. Y en la primera marcha yo terminé sola con una carpa y me acompañaron como un perro que era de la calle, un habitante de calle y unos pelados. Y día a día se iba sumando gente. Yo decía, mis redes sociales eran chiquitas, pero yo decía, acompáñenme, ayúdenme, de verdad es importante el proceso de paz. Al final terminamos en un momento más de 700 personas acampando en la plaza. Nos tocó, que eso era muy chistoso, porque venían universidades, llegaban combos de universidades que de Cartagena, de no sé dónde. Venimos 25 a quedarnos este fin de semana. Ok, bienvenidos, pero entonces tienen que salir. Si entran los de Cartagena, salen los de Bucaramanga, porque en ese momento Peñalosa era alcalde y me cercaba el lugar donde yo podía poner carpas. Y por la noche yo le corría un poquitico más la cerca a ver si podía meter 1 o 2 carpas más. Pero digamos, creo que fue algo muy bonito porque a veces es fácil echar discursos, es fácil señalar, es fácil decirle no a determinados procesos, pero acá se demostró como ciudadanos completamente diferentes. En esa foto pues la debe ser bien hippie por su pelo y todo, pero personas completamente diferentes nos encontramos digamos, en una causa común, y era, no nos levantamos de acá hasta que no se firme la paz. Y nos levantamos al final cuando hubo la firma del Colón. 45 días duré durmiendo en la Plaza de Bolívar. Obvio que me bañaba, me iba a mi casa a bañar, obviamente, pero fueron 45 días durísimos. Les digo, en la Plaza de Bolívar, ahí debajo del Bolívar, hay ratas gigantes. Y yo decía, Dios mío, que por la noche las ratas no se subieran a donde estábamos nosotros. No, era miedoso, pero creo que valió la pena. Claro, y de ahí sale a la Cámara de Representantes como fórmula de Mocos. ¿Cuándo dice usted, no, bueno, ya cuándo pasa de ser la que no hablaba en las exposiciones a lanzarse a la Cámara de Representantes? 2010, 8 años.
8 años, pero también pasé por el Congreso de la República. Yo trabajé con John Sudarsky. Yo fui asesora de John Sudarsky durante su paso en el Senado de la República. Yo solamente he tenido un trabajo en la vida. Desde el 2010 hasta el momento ha sido en el Congreso de la República, en diferentes espacios, con diferentes roles, pero siempre he trabajado en el Congreso de la República porque siento que allí es un escenario donde uno puede generar transformaciones. Entonces, sí, 8 años duramos. De hecho, cuando Antanas decide lanzarse, varias personas, pero personas no, personalidades de este país querían ser la fórmula de Antanas. Pues estoy hablando de, o sea, de doctorados de los mejores. Y yo le dije, profe, pues yo también quiero lanzarme, pues usted considere mi nombre, igual con usted o sin usted yo me voy a lanzar. Pero pues, entonces el profe, a pesar de las 20.000 ofrecimientos que le hicieron para que tuviera de fórmula, digamos, personas ya de 70, 80 años, con todo el bagaje del mundo, el profe determinó que necesitaba juventud, ímpetu, dijo en su momento, para el Congreso de la República. Me dijo, yo pongo la experiencia y usted pone el arranque. Y le dije, listo, profe, y llegamos juntos. ¿Le ha gustado ser congresista? La verdad, el gobierno pasado, sí, este gobierno ha sido muy duro. Mira que el gobierno pasado, claro que metían micos, y yo era oposición, yo metí creo que 4 mociones de censuras, entre esas la de Ubinen. Nos logramos tumbar una ministra, de todo. Pero digamos, los micos que metían eran contaditos, ¿sabes? O sea, en su momento nos trataron de meter la reforma política gobierno Duque, que curiosamente muy similar la reforma política de Duque a la de Petro, se la tumbamos. Luego, ¿se acuerdan que hicieron el cambio de la ley de garantías para poder gastar plata en momento electoral? Se dio el debate, pero eran cosas muy aisladas, de micos muy aislados. El gobierno Petro son micos todos los días, angustias todos los días, y cosas que de verdad, no micos bobos, sino que de verdad afectan la vida de los ciudadanos. Entonces, ha sido muy difícil para mí este gobierno. De hecho, he estado muy enferma. He tenido varias operaciones. Un día tenía una gripa terrible, terrible, terrible. A mí no me gusta incapacitarme. Creo que nunca en la vida, 1 o 2 veces en lo que llevo en el Congreso me he incapacitado. Y estaba muy enferma, pero iban a debatir la reforma política, acabando, por ejemplo, la protección a las minorías, gobierno Gustavo Petro. Me acuerdo de su voz. Acuérdate, en ese momento fue gravísimo, sí, porque yo subí mucho la voz y se me reventó una cuerda vocal. Se me revienta la cuerda vocal y me tocó una operación. Luego, 1 mes sin hablar, no podía ni siquiera emitir un sonido por la garganta, porque me fui a tratar de parar esa, lo logramos por fortuna, pero luego tuve una crisis terrible, de una rosácea terrible, porque el estrés me generaba una gastritis terrible, y se me inflamó el estómago, se me inflamó, y entonces todo se inflama. Todo se inflama, entonces me generó una rosa, no, le digo, me quitaron la vesícula, me generó, el estrés me genera a mí, por ejemplo, en los ojos, unas alergias terribles. Yo soy miope, yo soy 9 y 4, o sea, soy ciega, mal. Y en medio del estrés digamos, eso fue la primera reforma a la salud cuando la presentaron, pues resulta que me generó una alergia tan terrible que yo utilizaba lentes de contacto, entonces me empezó a expulsar el ojo el lente de contacto. Entonces me tocó una operación de urgencias donde me tuvieron que meter un lente intraocular y una operación láser en el otro ojo, para poder, digamos, trabajar y ver. Entonces no ha sido fácil este gobierno y lo he vivido en mi salud. Pero ha encontrado unos aliados allá en el Congreso y en la Cámara como Jennifer Pedraza y Katy Jubinao. ¿Cómo ha sido ese tridente, las chicas superpoderosas? ¿Cómo ha sido encontrarse usted con unas aliadas como ellas en esta lucha siendo minoría? Bueno, ahí faltan más en el combo, sí, porque yo creo que hay un combo de mujeres poderosas en el Congreso. A Pedraza la conozco yo, gobierno Duque, ella es líder estudiantil. Le hacían falta 0,2% de incremento al presupuesto en la educación y empezaron paro. Entonces hablamos con Jennifer Pedraza para hacer un puente con el gobierno Duque, para que Duque
se sentara con los estudiantes y ver cómo se conciliaba. Entonces la conozco a ella en medio de las movilizaciones sociales y hoy hace un trabajo impecable. Es de las más jóvenes del Congreso de la República, pero creo que de las más brillantes. Y a Katy la conozco desde 2010. Nosotras somos ya viejas aliadas. De hecho, estudiamos juntas en los Andes, trabajamos juntas en la universidad y encontrarse con ella es poderosísimo acá porque tiene un poder de comunicación. Ella es comunicadora, entonces tiene un poder. Uno a veces como que le cuesta comunicar, tal vez por la formación que uno tiene, pero para ella es absolutamente fácil. Entonces creo que nos hemos complementado muchísimo. Ahí hace falta Julia Miranda, mi tocallita, que la experiencia a flor de piel, la que de verdad nos enseña todos los temas ambientales. Entonces, y hay gente maravillosa, mujeres maravillosas. Tenemos una que no es tan conocida como Piedad Correal del Partido Liberal. Esa vieja es una tesa en términos constitucionales. Una Carolina Arbeláez también es muy buena. Y de diferentes partidos, una Juana Carolina, también de conservadora. Entonces creo que hay mujeres muy buenas y el protagonismo en este congreso creo que se lo han llevado las mujeres por buenas. Bueno, no todas, pero sí, la mayoría de mujeres muy capaces. Claro, así rápidamente, ¿por qué estas reformas no? ¿Por qué no a estas reformas que presentó el gobierno? Más bien por su contenido, porque claramente ustedes han insistido en que sí hay que transformar el sistema de salud, que hay que mejorar ciertas condiciones de los trabajadores, pero ¿por qué el contenido de las que presentó el gobierno no son las apropiadas? Por ejemplo, yo le voy a hablar de la reforma laboral. ¿Quién no va a querer no trabajar el fin de semana? ¿Quién no va a querer que la jornada se le termine a las 6 de la tarde? O sea, todos. El problema es, ¿está el país en la capacidad de eso? La respuesta es no. Y uno tiene que ser absolutamente responsable. De hecho, mire que cuando estábamos gobierno Duque, el presidente Uribe presentó una ley, un proyecto de ley para reducción de jornada laboral. Se lo aprobamos al presidente Uribe, pero condicionado, que esto no fuera de inmediato, sino que estábamos saliendo de una pandemia, entonces que esto tenía que ser escalonado. Entonces, hay que ser muy responsable cuando se es congresista y más cuando se es gobierno presentando ese tipo de iniciativas. Yo le pregunto, ¿quién está en la capacidad, qué empresa está en la capacidad de pagar horas extras, dominicales, festivos? Las grandes empresas. Las pequeñas empresas, que la tienda del barrio, la peluquería, el supermercado, que tienen 4 o 5 empleados, ¿usted qué cree? Que si le dicen le tengo que aumentar un 30% el costo de cada empleado, ¿qué va a hacer? Hombre, echa uno. Simple, va a echar a una persona. Por eso el Banco de la República, no lo digo yo, lo dicen los expertos como el Banco de la República, dicen que podemos estar hablando de perder 500.000 empleos. ¿Qué es lo peor? Que yo le hice un debate de control político al ministro de Hacienda en su momento y el tipo acepta que se van a perder 500.000 empleos, pero dice que no nos preocupemos, que no es que se pierdan, sino que pasan de ser formales a ser informales. Yo creo que esto es bastante irresponsable. 2, estamos hablando de que es la primera reforma laboral que yo veo que no genera empleo, no genera empleo, no reduce la informalidad, que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. ¿A quién va a ayudar esta reforma? A los sindicatos. Hay que decir con nombre propio que esta reforma se está haciendo para pagarle el favor a los sindicatos que mañana van a salir a marchar. Entonces, y lo último es, habla de empresarios y congreso esclavista. Ok, mi pregunta es, ¿por qué esta reforma laboral no aplica también para el sector público? El sector público es el máximo empleador del país. Entonces, ¿por qué no aplica? Cuando yo le exigí, en medio del debate de la reforma laboral a la ministra, venga, vinculemos al sector público, porque ahí es donde tenemos el grueso de empleados formales en Colombia. La respuesta es, uy, no. El impacto fiscal es muy grande y el Estado no está en la capacidad de asumir eso. Entonces el Estado no está en la capacidad, pero el de la tienda del barrio, el de la peluquería, sí. Entonces yo creo que es un poco incoherente y sí creo que hay que tratar de mejorar las condiciones laborales de los empleados, pero muy de la mano de generación de empleo, de formalización de empleo, y eso tiene que hacerse de manera paulatina. No hay empresa mediana o pequeña, que son el 90% de las empresas en nuestro país, que aguante un incremento del 30% por empleado sin que tenga unas consecuencias de
desempleo. Entonces, sí creo que hay que hacerlo, pero esto hay que hacerlo de la mano ¿de quién? De los empresarios, de los empleadores. Y como usted vio, esta reforma laboral, a pesar de que la ley y las diferentes, los diferentes tratados que ha firmado el Estado colombiano en la OIT, dicen que este tipo de políticas tienen que ser, así como el salario mínimo, se tienen que presentar tripartito. Entonces, tiene que haber empleados, empleadores y Estado para determinar las políticas que se van a presentar al Congreso de la República. Lo que estamos viendo efectivamente es que jamás tuvieron en cuenta a los empresarios, ni pequeños, ni medianos, ni grandes, para presentar la reforma. Entonces, para mí, de entrada ya está viciada. De hecho, le cuento que ya hay una demanda que presentó la Organización Internacional de Empleadores ante la OIT, porque se está incumpliendo la comisión tripartita en nuestro país. Y de la reforma a la salud, ni hablemos, porque creo que el país conoce lo que estamos viviendo. Nos dijeron que la reforma a la salud iba a tener su primer ejemplo o su primer asomo con lo de los maestros. Hoy estamos viendo el problema que tenemos de medicamentos, estamos viendo que los pacientes no pueden acceder a los tratamientos de alto costo, diálisis, cáncer, SIDA. Son pacientes que, digamos, que hoy no están recibiendo tratamientos y lastimosamente estas cerradas políticas del presidente Gustavo Petro las vamos a ver traducidas en muertos. Usted al final de la campaña del 2022 se unió a la campaña Petro. Hoy ya 2 años y medio después, ¿qué reflexión hace de ese movimiento político y cómo estamos hoy? Bueno, yo siento que estábamos en una situación muy difícil porque era Robledo o Gustavo Petro, entonces las opciones no eran muy buenas. Rodolfo o Gustavo Petro, perdón. Entonces las opciones no eran realmente buenas en ese momento. Yo realmente creí, yo tuve una reunión con Gustavo Petro en mi casa, con mi abuelita, que es lo más sagrado que yo tengo en la vida, y yo le dije, oiga Gustavo, pero cero expropiación, cero constituyente, me lo prometió, me lo juró, mejor dicho. Usted denuncia cada mes. Cada 2 segundos el tema de la expropiación. Entonces, a mí me lo prometió y me lo juró de todo. Y yo dije, pues no habiendo más. Eh, Creo que yo me equivoqué completamente al haber apoyado a Gustavo Petro. Si hay algo que, digamos, yo pudiera rescatar es que hoy tal vez estamos dando discusiones y poniendo en el centro personas, poblaciones o temas que antes eran irrelevantes en las políticas de derecha que veníamos teniendo históricamente. Entonces, pero creo que Gustavo Petro ha hecho muy malas cosas, tal vez sin temor a equivocarme puedo decir que es el peor gobierno en los que yo he estado, completamente improvisado, se rodeó de personas que lo aplauden y no de técnicos, los técnicos lo sacó, la meritocracia hoy ya no existe en el gobierno. Yo me acuerdo mucho que, digamos, se quejaban de los nombramientos que se hacían en gobiernos anteriores porque o eran cercanos a alguien o, digamos, sobre todo porque eran cercanos a alguien, porque eran cuota de. Lo que vemos hoy es que son cuota de, pero lo peor es que ni siquiera hablan inglés, no tienen los títulos para acceder, entonces siento que estamos retrocediendo muchísimo en términos de meritocracia, de tecnicismo. Hoy las decisiones en el gobierno nacional se toman más por, no sé, por temas viscerales, ideologizados y no realmente por lo importante que es lo que dice la ciencia, lo que dice la técnica, lo que dicen los expertos. Eso ya salió completamente. Lo acabamos de ver con la UPC, que los técnicos, los expertos lo sacaron porque no se ajustaba el porcentaje al número que tenía en la cabeza el ministro Jaramillo. Entonces, me arrepiento profundamente. Y para el 26, ¿qué piensa? No, dijimos que no va a decir nada. No, pero ¿cuál debe ser, el perfil no digamos nombres, pero cuál debe ser el perfil del presidente que llegue? Una persona una persona de un extremo, todo lo contrario a Petro, o una persona realmente que una y haga un gobierno de unidad nacional. Yo creo que personas buenas hay en todos los sectores políticos, entonces encasillarlo no creo que sea lo adecuado. Lo que sí creo que es que tiene que llegar a una persona que sea capaz de unir al país, sea capaz de no de imponer, sino de sentarse a hablar con el diferente y entender que en medio de la discusión uno tiene que ceder para poder llegar a acuerdos.
Va a ser una presidencia bastante difícil, pero creo que, creo que va a tener un trabajo terrible en términos de salud, en términos de seguridad, ni hablemos. Pero creo que es una persona que no genere, digamos, esos odios que sí genera el sector de Gustavo Petro y que sea capaz de verdad de construir con el que piensa diferente. Para mí eso es fundamental, sin señalar, sin estigmatizar. Hoy en día el país no se puede dividir entre petristas y antipetristas, entre uribistas y antiuribistas. Yo siento que nos estamos equivocando profundamente si llegamos a catalogar las personas de esa manera. Hoy en día señalan mucho a las personas que votamos por Gustavo Petro. Y eso es el pan de cada día de todos nosotros. Es que el problema no es de quienes votamos por Gustavo Petro. Nosotros confiamos en su palabra y al igual que yo, hay 11 millones de colombianos que dijimos, bueno, confiemos en este tipo. El problema no es de los que votamos, el problema es del gobierno que traicionó, que mintió y que se burló de la confianza que nosotros le dimos depositando un voto. Entonces, en vez de señalarnos entre es que usted votó por Petro, usted no votó por Petro, lo que sea, es, venga, ¿cómo nos unimos así pensemos diferentes para cambiar este proyecto de gobierno que yo siento que no hay que reelegirlo de ninguna manera y hay que ver cómo nos unimos realmente para ponerle freno y pues que las políticas de Gustavo Petro no se puedan reelegir de ninguna manera. ¿Y usted qué papel va a jugar en el 2026? ¿Va para Senado, sigue en Cámara o está pensando en otros temas? ¿Qué va a pasar con usted? He recibido ofertas. Estamos en conversaciones. Como te dije, estoy cansada del Congreso, la Cámara, pero sobre todo la Cámara en este gobierno me agotó. Entonces estoy realmente pensando si me espero para el Ejecutivo o doy el paso natural que sería el Senado. Pero lo que pasa es que yo llevo ya 15 años en el Congreso de la República, entonces esto agota y a veces siento que puedo ser más útil en otros escenarios, pero no es una decisión que haya tomado aún. Cambiar de edificio por lo menos. No sé, no sé. Representante, gracias por habernos acompañado hoy en este espacio. Muchas gracias, pero quíteme esa foto que no me gusta ya. Gracias.